Muchas gracias. Con su permiso, diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política. Saludo con afecto a todos los señores diputados, diputadas y a los invitados a este foro abierto. Para hablar del sistema eléctrico nacional es muy interesante porque debemos reconocer de entrada que es uno de los más grandes del mundo y que sí está interconectado y que es robusto, totalmente robusto. Es un sistema integrado que da servicio a todo el país y alcanza el 99.2% de cobertura del servicio a toda la República Mexicana. Actualmente tiene una capacidad instalada de generación de 80,000 megawatts que supera en 30,000 la demanda máxima instantánea registrada en México. Adelante, por favor. CFE ha desarrollado esta infraestructura por más de 80 años, con trabajo, con esfuerzo, con inversión, y actualmente participa con 158 centrales de generación, con 43,457 megawatts, 110,000 kilómetros de líneas de transmisión, 883,000 kilómetros de redes generales de distribución, casi 4,000 subestaciones y atendemos 47 millones de usuarios. Adelante. Ahí un esquema, no se ve, les vamos a obsequiar la presentación, donde esa fortaleza se da precisamente en la interconexión entre centrales generadoras, líneas y redes de transmisión y distribución, para que de manera constante y sin intermitencia vayamos dando servicio a todo el país 24 horas siempre. En la siguiente lámina vemos cómo es la participación y observen con cuidado cómo en el año 2000 teníamos en CFE el 100% de la generación. En ese año 2000 teníamos 20 millones de clientes, al día de hoy 47 millones de clientes, y cómo fue decreciendo la participación de la generación hasta llegar al 39% hoy, precisamente con la incorporación de productores independientes y después esos mismos productores independientes que nacieron por un contrato con la CFE para entregarle energía exclusivamente a la CFE y luego maravillosamente en la reforma anterior o en la actual resulta que ya podían entrar al mercado y que ya podía tener autoabasto y que ya les sobraba electricidad, cuando sus proyectos de origen los banquearon con el contrato con la CFE para entregarle el 100% de la energía. Esa es una de las cosas que hay que analizar y que hay que decir de verdad, porque es muy, muy importante. En la siguiente lámina vemos cómo la capacidad de generación de CFE, 47,500, el naranjita ahí, que son los productores independientes que le entregan toda la electricidad que generan o le deben de entregar a la CFE, y después, insisto, inventaron el autoabasto y el mercado y que les sobra. Y no sé de dónde les sobra si las plantas se diseñaron para venderle toda la energía que generan a la CFE. Son cosas de las que de repente salen ahí en las inconsistencias de los argumentos para defender una reforma que más adelante abundaremos. Ahí están las capacidades de los equipos. Las subastas es solamente el 1.2% del todo. Con CFE y con los productores independientes, en los contratos legados recibimos casi el 86% de la demanda nacional. El resto lo trae ahí el cuadro gris en el autoabastecimiento y lo vamos a comentar más tarde. Por supuesto que coincidimos, adelante por favor, en que la planeación es una necesidad obligatoria y debe ser precisa para satisfacer la demanda al menor costo. No reñimos con eso, debe ser la solución técnica y económica más factible en procesos de ejercicios de planeación. Sin embargo, la CRE inexplicablemente otorgó permisos para generación por más de 100,000 megawatts cuando la demanda es de 50,000, no le entendemos, y ahí están los permisos, algunos ya en proceso de interconexión, otros conectados, otros en stand-by. ¿Por qué afecta una mala planeación? Porque si no se considera la planeación a la demanda futura, afecta la confiabilidad del sistema, que requiere entre un 15 y un 20% de capacidad de reserva y que hoy se ha ido afectando. La mayoría de las adiciones de generación intermitente variable, que esa es una de las grandes mentiras de los participantes en el mercado, de que la generación intermitente variable es la más económica, no es cierto. Generan con el viento, generan con el sol y ofrecen en el despacho ese que comentaba el ex subsecretario a un costo cero. Pero cobran a costo marginal, cobran al costo de la generación de la máquina más cara en el momento de la necesidad de esa generación. Porque no hay sol de noche, si se nos olvida, y no hay viento, o si hay mucho viento tampoco generan. Entonces ahí es muy importante establecer este esquema, porque las tarifas no las determina CFE, toda la historia la ha determinado la Secretaría de Hacienda, hoy las determina la CRE, y la Secretaría de Hacienda determina la tarifa social, que son los 42 millones de usuarios domésticos y el
más o menos 1,5 millones, 1,800,000 de agricultores. Ante este contexto, es importante pues que no corresponde esta falta de planeación con la demanda regional y fueron y se pusieron donde quisieron, desatendiendo si había líneas o no, porque después de la primera temporada abierta en el 14, eliminaron la obligación de que el generador cooperara o aportara o construyera las líneas de transmisión para evacuar la generación que producía. Y se atuvo a lo que también dice el subsecretario, que pues nunca va a alcanzar el presupuesto del gobierno para hacer líneas de transmisión. Claro que no. Vamos a hacer líneas de transmisión para que los generadores privados se beneficien con el costo de la tarifa marginal de la generación, pues no. Ahí los eventos, adelante. De diciembre del 28, que se presentó el fenómeno de la balcanización, y en febrero que no hubo gas, adelante, no me voy a entretener ahí, vemos que se determinó precisamente que ante esa apertura de las líneas, adelante, donde ponen la planta donde quieren, independientemente si hay líneas o no, o si hay, van a que se las conectemos o a que se las conecte el SENACE o la CRE en cualquier punto de la red nacional de transmisión que estaba diseñada o está para conectar puntos de larga distancia, y eso se nos olvida, se les olvida. En la siguiente lámina, en el disturbio de febrero, vemos cómo los privados, ahí fíjense en el circulito blanco, curiosa y casualmente se desconectan cuando se va el gas o cuando sube de costo, porque al inicio de la falla por gas el costo estaba en $3 por millón de BTUs y se dispara hasta más de 400, y ahí se cierra la válvula del gas de los generadores privados. Qué padre, ¿no? Y obligan a que la CFE atienda el servicio como no lo hizo ni Texas, por ejemplo. Nosotros restablecimos ahí en la siguiente lámina, vamos a ver en la gráfica cómo fuimos restableciendo desde el día que se presenta la falla, el 15 de febrero, y cómo lo rojo que se observa en ese gráfico era únicamente lo que no tenía servicio, y lo que no tenía servicio era lo que no tenía respaldo. Juárez, en Chihuahua, un poquito en Coahuila, un tantito en Nuevo León, y el resto del país no teníamos problemas. Estuvimos rotando carga de diferentes partes para, por ese sistema robusto e integrado, alimentar el servicio a los 47 millones de clientes. Los de autoabasto nos estaban pidiendo que les diéramos energía, cuando se supone que son autoabasto, que no. En la siguiente lámina vemos ahí pues entonces que no podemos, adelante, tener la flexibilidad operativa, porque los intermitentes no aportan grado de reserva, no tienen base de generación, y si no hay sol o no hay viento, pues simple y sencillamente se van. Adelante, ahí son, adelante. Ahí vemos la capacidad de respuesta de CFE ante los disturbios, pero podemos ver también cómo la seguridad energética es muy importante para que la autosuficiencia, el abastecimiento continuo a la población garantice el derecho humano a una vida digna, pero sin trucos ni intereses que engañen en el tema de las tarifas reguladas, con el costo marginal, con la tarifa social. CFE debe de tener la participación y anuncia el 54%, porque hoy ya hay productor independiente que le entrega aproximadamente un 30% de la generación. Muchas gracias, a sus órdenes.